Buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? ¿Contentos de estar aquí? Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios en el libro de Santiago, en la serie La vida práctica cristiana. Sí. Y me gustaría que oráramos antes de empezar, pero vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Tiene su Biblia a la mano? Tenga lista su Biblia porque vamos a estar viendo algunos versículos, pasajes que respaldan nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos, por favor, abre su Biblia en el libro de Santiago precisamente y vamos al capítulo 1. Capítulo 1 del libro de Santiago. Y vamos a leer los versos 26 y 27. ¿Lo tiene listo? Cuando lo tenga listo, dígame. ¿Listo? Amén. Vamos a leerlo. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Acompáñenme, por favor, a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, estamos listos en esta noche. Estamos listos para escucharte, Padre, porque tú eres el que nos habla. Queremos disponer nuestro corazón para que esta palabra que el día de hoy traes para nosotros, la guardemos en nuestro corazón, pero no solamente como oidores, sino como hacedores además de tu palabra. Queremos, Señor, agradarte, Señor, con nuestras vidas, obedeciendo tu palabra, y queremos ser entendidos en esta noche, que tu consejo llegue, Señor, a nosotros y lo tengamos siempre presente, Señor, para que tú te glorifiques en nuestras vidas. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti honra, gloria y alabanza. Amén. Bueno, vamos a empezar, mis hermanos. Entonces, hemos estado considerando esta hermosa epístola. Le digo hermosa porque realmente es una palabra muy práctica. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Es una palabra muy práctica y muy fácil de entender. Es de las palabras en la Biblia que es más fácil de entender porque es un lenguaje práctico para nosotros. Y ese lenguaje lo podemos entender fácilmente. Y si alguno, pues, en un momento dado no lo puede entender, ¿sí? Tenemos, pues, la oportunidad de ir nuevamente a él, al pasaje, y entenderlo. O sea, podemos verlo al revés, al derecho, y entenderlo perfectamente. No sé qué le ha parecido. Le voy a preguntar al azar, ¿qué le ha parecido el estudio del capítulo 1 de Santiago? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido bastante? Bueno, de verdad que es un capítulo muy edificante para nuestras vidas. Este capítulo hemos visto ya que tiene diversas facetas para nuestras vidas,
y son enseñanzas realmente valiosas para nosotros en nuestras vidas cristianas. ¿Quién de aquí es cristiano? Amén, ¿verdad? ¿Todos somos cristianos? Perfecto. Ahora sé que no estoy hablando al aire, sé que estoy hablando a cristianos, ¿verdad? Bueno, mire, este capítulo les decía que tiene realmente enseñanzas muy valiosas y vamos a hacerle un recorrido al capítulo 1 rápidamente, un recorrido de lo que hemos visto. Sí, la mayoría de ustedes ha venido los jueves, ¿verdad? Y ya hemos visto desde el capítulo 1. En este capítulo hemos visto cómo la actitud en las pruebas, primeramente, hemos visto que todos los cristianos pasamos pruebas y cuál va a ser nuestra actitud, ¿verdad? Santiago nos aconseja cómo, más bien el Espíritu Santo a través de Santiago nos dice cómo debe ser nuestra actitud en las pruebas. Y también nos ha hablado este capítulo de la sabiduría para enfrentar dichas pruebas, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Levante la mano el que se acuerde. Ok. ¿Cómo debemos conducirnos también en la pobreza y la riqueza? Ese es otro punto que se tocó en este capítulo 1. ¿Sí? ¿Cómo conducirnos en la pobreza y la riqueza? También se ha hablado de la tentación, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Lo que se ha hablado de la tentación. También la última es ser ¿qué? Hacedores y no solo ¿qué? Oidores de la palabra, ¿verdad? Ser hacedores y no solo oidores. Es el tema anterior a este. Y estamos por terminar el capítulo 1. El capítulo 1 ya estamos por terminar. Vamos a ver los últimos 2 versículos de este capítulo, ¿de acuerdo? Bueno, antes de entrar en materia, vamos a hacer una pequeña introducción. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero a mí sí, de repente. Ya tiene tiempo, ¿no? Pero sí me ha pasado. Que alguien se acerque con algún artículo muy caro, un reloj, por ejemplo. ¿Han ustedes oído hablar de los relojes Rolex? De los Rolex, ¿verdad? Son de los relojes más caros, ¿verdad? Sí. O algún perfume de mucho costo, ¿verdad? También alguien se ha acercado y me lo ha ofrecido como una ganga, ¿no? Un precio bajísimo. Entonces digo, ay, qué bajo está este precio, ¿no? Qué bueno, ¿sí? Y me digo a mí mismo, pues tengo que aprovechar, ¿sí? Digo, tengo que aprovechar, porque digo, pues un reloj Rolex de $1,000, pues eso, ¿dónde lo encuentro, verdad? ¿Sí? Pero ¿qué creen? Resulta que lo compro y resulta que el reloj Rolex solamente tenía la carátula con la marca Rolex. ¿Cómo ve? Solamente la carátula. O el perfume tiene la Paco Rabanne, ay, ese es de lo más caro. Y digo, no, pues esto está muy barato, ¿sí? Pero solamente tenía la carátula, ¿sí? No tenía, era totalmente como una imitación, ¿verdad? Una imitación. Nosotros tenemos enfrente de nosotros muchas imitaciones que enfrentar, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Bueno, en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios, tenemos a muchos cristianos, ¿verdad? No sé si usted ha visto de repente las iglesias bien llenas de cristianos que van y van bien gozosos, ¿no? De reunirse, ¿sí? Pero ¿qué cree? Muchos de ellos nada más es la carátula, nada más es la apariencia. Y digo, ay, ahora sí que nos salieron, como dicen vulgarmente, chafas, ¿no? Como dicen por ahí vulgarmente, chafas. ¿Qué pasó con estos cristianos? Mire,
Las imitaciones son muchas y en el pueblo de Dios también hay, por desgracia, muchos que vienen imitando a los cristianos, ¿no? Ya sabe usted que es muy fácil imitar a la actitud de los cristianos, ¿verdad? El comportamiento dentro de la iglesia. Es muy fácil imitarla, ¿no? Pues nosotros nos decimos hermanos, ¿sí? Nos reunimos los domingos, los jueves, cuando haya que reunirse, ¿no? Pues ahora sí que es muy fácil hacerlo, ¿sí? A lo mejor entramos hasta un instituto bíblico a estudiar, a lo mejor pues decimos aleluya, todo, ¿verdad? Tenemos un lenguaje también cristiano, ¿verdad? Sí, pero desgraciadamente muchas veces solo es apariencia, ¿no es así? Solo es apariencia, solo es la carátula, ¿sí? De ese artículo tan valioso, tan caro, que se lo dan a uno a un precio muy bajo. Solamente es la pura carátula. Entonces, vamos a estudiar estos dos versículos que tenemos al final del libro de Santiago. Si me disculpan, yo creo que me voy a quitar el saco, porque me está dando calor. Ok. Dice entonces el verso 26, vamos otra vez, tiene su Biblia lista en los versículos que acabamos de leer hace rato. Dice el verso 26 nuevamente, si alguno se cree religioso, vamos a dejarle ahí, si alguno se cree religioso. Primeramente, vamos a ver qué es el significado de religión. ¿Cuál es el significado de religión? El vocablo religión se deriva de una palabra latina que significa ligar. Vamos a tomarlo así como una definición. Significa ligar. Y en otras palabras, la religión representa aquellas actividades que ligan al hombre a Dios en cierta relación. ¿Sí me expliqué en esto? La religión es como ligarse con Dios y efectuar actividades que nos ligan a Él. Esa es la religión en sí. Vamos a ver qué dice Santiago con respecto a los religiosos. Dice así: un religioso es aquella persona que desarrolla actividades relacionadas con Dios. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Hay mucha gente religiosa que hace actividades que se relacionan con Dios, como como congregarse. ¿Sí? Ejemplo, dentro de esta actividad están asistir a la iglesia, orar, tomar clases, servir en la iglesia inclusive, ¿sí? En diversos trabajos, y aún hablar como hablan los cristianos. Ya les decía hace rato, ¿verdad? Sí, Dios te bendiga, hermano, gloria a Dios, aleluya. Eso es una persona que practica la religión. O sea, hace actividades que lo ligan con Dios en cierta forma. Pero vamos a ver qué dice además. Podemos decir que nada de esto está mal, no está mal eso. ¿Sí? No vaya a pensar que ya no voy a decir gloria a Dios ni nada de eso porque me van a tachar de religioso, ¿verdad? No es eso lo que estoy hablando, mi hermano. No es eso de lo que estoy hablando. Es así como una persona religiosa se conduce, ¿sí? Entonces, la práctica de la religión
debe de venir, ¿sí?, de verdad. O sea, cuando yo soy una persona religiosa, ¿sí?, debo de acompañarlo también, acompañarlo porque estoy practicando una religión, de que mi corazón lo haga de verdad. ¿Sí? Aquí Santiago está haciendo referencia a personas que se creen religiosas, se sienten religiosos, pero que estaban no estaban haciendo lo que Dios mandaba hacer, ¿verdad? Nosotros muchas veces eso pasa, ¿no? Caemos en cierta religiosidad y no hacemos lo que Dios nos manda hacer. Entonces, decimos nosotros, yo no tengo una religión. Muchas veces decimos, yo no tengo una religión, ¿sí? Tengo una relación con Dios, así decimos. Cuando nos preguntan, ¿qué religión tiene? Y decimos, no, yo no tengo una religión, no tengo una relación con Dios, ¿sí? Pero realmente lo que estamos dando a entender, que esa relación con Dios, ¿sí?, nos aparta de todas las religiones que existen. ¿Sí me explico? Hay muchas religiones en este mundo. Esas religiones nacieron de la necesidad interna del hombre, ¿sí?, cuando quedó separado de Dios, de llegar a Él. Entonces nacieron muchas religiones, ¿sí? Entonces nosotros como cristianos podemos decirlo plenamente. Nosotros tenemos una religión, pero esa religión va acompañada de una verdadera relación con Dios. Es decir, realizamos actividades que son de los cristianos, ¿sí? Venimos a la iglesia y hablamos, tenemos un lenguaje pues religioso, decimos, pero además, ¿sí?, yo quiero entender que todos los que estamos aquí tenemos una relación con Dios. Levante la mano el que tiene una relación con Dios. Levántelo con toda confianza, porque esa relación con Dios es lo que hace que estemos aquí. No venimos aquí por casualidad, aquí estamos porque Dios nos ha traído. ¿Sí? O alguno está por casualidad, se perdió y encontró una puerta abierta y se metió. No, ¿verdad? Vino profesamente a reunirse para escuchar ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nosotros ahora estamos entendiendo, lo que es ser una persona religiosa. Aquí Santiago dice, si alguno se cree religioso. Bueno, vamos aún más a afinar este concepto. ¿Qué le parece? Vamos a afinarlo todavía más. A todo esto es una realidad que somos seres espirituales. ¿Qué quiere decir seres espirituales? Quiere decir que ahora nosotros no nos conducimos ya como antes nos conducíamos antes de conocer a Cristo. Todos aquí ya nacimos de nuevo. Ya nacimos, ¿amén? Ese nuevo nacimiento hizo que el Espíritu Santo entrara en nosotros, esté en nosotros. Entonces pasamos de ser personas conducidas por su carne a ser personas conducidas por el Espíritu Santo. Eso es una realidad, hermanos, una realidad. Nosotros ahora estamos siendo conducidos por el Espíritu Santo. Estamos ahorita definiendo lo que es ser religioso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? A todo esto, Santiago llama religioso a aquel que no solo practica el cristianismo, sino que tiene una relación con Dios llevada a la práctica. Acuérdense que Santiago, le decimos que es el apóstol de la fe, pero es de la fe en acción, de la fe que es demostrada con obras, ¿sí?, con una conducta, ¿sí?, llevada a la práctica. Nosotros tenemos una fe que la ponemos en práctica. Y eso es lo que Santiago enseña en su epístola. Entonces,
vamos a ver en estos dos versículos 3 puntos importantes. ¿Sí? Si usted está anotando, anótelo. Son 3 puntos importantes que queremos ahorita sacar a relucir, sacar a definir lo que nos está enseñando la epístola de Santiago. Son 3 puntos. Primeramente, el control de lo que se habla, de lo que habla la persona que se siente espiritual. Espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Espiritual. Y el número 2 es la compasión por la gente necesitada. Ese es otro punto, ¿sí?, que Santiago está llamando a los cristianos a practicar. Y el tercero, apartarse del mundo. Son 3 puntos que vamos a estudiar en este momento. Entonces, vamos a definirlo esperando que a todos nos llegue. Miren, cuando estaba yo preparando esta enseñanza, mucho me llegó a mí, mucho me enseñó a mí, porque eso es lo que pasa cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros llevamos la enseñanza a ustedes, estamos nosotros también aprendiendo. Entonces, miren, estas personas religiosas, sí, Santiago se refiere a ellos como maduros espirituales. Maduros, ¿por qué? Porque estamos conjugando religión con relación. No somos religiosos porque ya no solamente hacemos cosas por costumbre, sino que lo hacemos por, ¿cómo? Convicción. Por convicción. Nosotros en nuestro corazón sentimos hacerlo. Lo sentimos y queremos hacerlo. ¿Sí? ¿O hay alguien que no? No, ¿verdad? Todos los que estamos aquí queremos practicar lo que escuchamos. ¿Amén? Vamos a ver, entonces, es madurez espiritual. Cuando nosotros estamos creciendo, aplicando, no solamente somos oidores de la palabra, sino la aplicamos, estamos madurando espiritualmente. ¿De acuerdo? Estamos madurando espiritualmente. Sí, vamos a ver. Dice, hemos aprendido en esta carta que nuestra fe debe demostrarse con obras o acciones o hechos. Una de estas acciones, lo dice, vamos a ver otra vez, vamos a ver si alguno se cree religioso entre ustedes, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Sí? Agarramos la onda aquí. La religión del tal es vana, cuando no refrenamos la lengua. Vamos a ver qué dice. Una de estas acciones es el de refrenar la lengua. Acuérdense, es el primer punto que vamos tocando de estos 2 versículos con el que vamos a terminar este capítulo. Una de estas acciones es refrenar la lengua o controlar nuestras palabras, ¿verdad? Debemos tener en cuenta que lo que hablamos revela lo que hay en nuestro corazón. Vamos, acompáñenme a Mateo 12:34. Mateo 12:34. ¿Está conmigo? ¿Ya tiene su Biblia en Mateo 12:34? Qué bueno, porque yo todavía no. Esperen, ahí voy. Aquí Jesús está hablándole a los religiosos. Esos religiosos a los que le estaba hablando el Señor eran religiosos que solamente hacían las actividades de un religioso, pero no vivían la palabra.
¿verdad? No la vivían. Entonces aquí dice, les está hablando a los fariseos, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado una y otra vez y leemos en la Biblia que en el tiempo de Jesús estaban los fariseos, que eran gente muy religiosa, gente que solamente hacía actividades, ¿sí? Que se referían a una religión, eran religiosos únicamente, religiosos de nada más de palabras y no de hechos. Les dice, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno? Fíjense lo que dice aquí, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? ¿Sí? Ellos usaban su lengua, ¿sí? Para hablar lo bueno, pero de ninguna manera respaldaban esas palabras con sus hechos. ¿Sí? A ver, vamos a ver, dice así, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Está claro esta palabra? De la abundancia del corazón. O sea, lo que yo tengo en mi corazón, ¿sí? De eso sale de mi boca. Sale por mi boca, más bien. Sale de mi corazón, ¿sí? Y sale de mi boca. ¿Sí? Ok. Entonces, el contexto de lo que dijo Jesús, veamos que Él reprende a los religiosos, estos que se sentían los perfectos, que le acusaban de echar fuera demonios por Beelzebú. Así le decían al Señor cuando Él liberaba a alguien de demonios. Le decían que echaba fuera demonios por Beelzebú. Fíjense qué ligereza, con qué ligereza hablaban. Hablaban cosas que de plano revelaban lo que había en su corazón. ¿Sí? Aquí podemos ver a los que se sentían religiosos y hablaban a la ligera, contaminando a los que les escuchaban. Fíjense cómo la lengua, las palabras pueden contaminar. Pueden contaminar. ¿Podemos contaminar con lo que hablamos? ¿Usted lo cree? ¿Que podemos contaminar con lo que hablamos? Y la respuesta es sí. El Señor lo dijo. Lo que contamina al hombre no es lo que entra en él ya lo había dicho, ¿sí? Sino lo que sale de él, porque sale ¿de dónde? De su corazón. ¿Sí? Entonces dice, en el verso 35, continuando dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Jesús nos hablaba porque les hablaba en ese tiempo a los religiosos, Él los conocía ya, ¿sí? Y Él conoce nuestro corazón aún. Entonces, nosotros cuando nos hablamos debemos tener cuidado. ¿Y sabe por qué? Porque ahí revelamos lo que hay en nosotros. Revelamos lo que hay y lo que tenemos. Lo que tenemos. Una vez una persona, pues sin querer dijo una grosería, sacó una mala palabra, ¿no? Y dijo, ay, perdón, que me salió. ¿Sí? Entonces, pues yo le digo, pues ¿de qué está lleno su corazón, hermana? ¿De qué está lleno? Si se le salió es porque está lleno, está rebosante de cosas malas. Entonces, pues no pudo controlarlo y se le salió por la boca. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Nuestras palabras edifican o destruyen. Criticar, propagar chismes, hablar sin amabilidad a los demás, calumniar y otras muchas cosas más del mal uso de nuestra lengua puede destruir. ¿Sí? Vamos otra vez, criticar, propagar chismes. ¿Sí? Yo sé que aquí no hay nada de eso, pero bueno, yo todo me lo digo. Propagar chismes, hablar sin amabilidad. ¿Cuántas veces nosotros no somos amables en lo que hablamos, lo que decimos?
¿Y entonces qué hacemos? Nuestras palabras pueden destruir a la persona que nos está escuchando. Vean cómo Santiago está tocando un punto muy importante dentro de la madurez espiritual del cristiano, el uso de la lengua. ¿Sí? Aún la responsabilidad de los que enseñamos, o sea, los maestros también, porque los que enseñamos la palabra, tenemos una gran responsabilidad en el uso de nuestras palabras. Una gran responsabilidad. Muchas veces no sabemos responder una pregunta y decimos cualquier cosa, ¿verdad?, que se nos ocurre, en lugar de decir, disculpa, mi hermano, déjame investigar porque no lo sé, ¿verdad? Y decimos a la ligera una respuesta que se nos ocurrió. ¿Sí? Nuestra lengua es un enemigo muy importante que tenemos que cuidarnos nosotros mismos, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? La lengua, cuando es mal usada, es porque también en nuestro corazón hay cosas malas. ¿Sí? ¿Usted está de acuerdo en que un corazón lleno de basura saca por su boca basura, nada más? Sale del corazón basura cuando hay basura. Donde no hay basura no puede salir basura, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que cuidar primeramente? El corazón, ¿verdad? El corazón, no guardar basura en el corazón, porque podemos nosotros contaminar. El mal uso de la lengua incluye también propagar información falsa. Esta puede ser con mala intención, ¿sí? También, acuérdense el corazón, o por querer ser acomedido. Hay veces que no es mala la intención, pero quiere uno ser acomedido y les da una información falsa a las personas que le preguntan a uno. ¿Sí? ¿Sí me escuchó en esto? Cuidado con esto también. Estas acciones pueden entorpecer el funcionamiento también del ministerio y alterar el orden en la iglesia. ¿Sí? Debemos tener cuidado de sobrepasar el límite de nuestro servicio por el mal uso de nuestra lengua. ¿Ve usted cómo nuestra lengua puede ser de edificación o destrucción donde quiera también que estemos? No solo en la iglesia, estamos en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos. ¿Sí? Nuestra lengua debe ser usada como un hombre, una mujer con madurez espiritual. Esa madurez se adquiere únicamente teniendo esa relación con Dios, una relación cercana y no solamente ser un religioso más. ¿Sí? Así es que si usted se siente muy religioso, mi hermano, tiene que tener cuidado del mal uso de su lengua. ¿De acuerdo? Amén. Entonces ya decíamos, hay que desechar basura. Ese es el primer punto que estamos ahorita estudiando de Santiago. Son los 3 puntos que estamos viendo, el mal uso de la lengua. Vamos, la religión del tal es vana. Aquí dice en Santiago, vamos otra vez, Santiago 1:26. Dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal, ¿qué es? Vana. ¿Qué quiere decir vano? Sin provecho, ¿verdad? Sin nada que valga la pena. Eso es ser vano. ¿Sí? Es vana dice la religión del tal es vana. Acuérdense que de la religión hablamos las actividades, ¿sí?, que desarrollamos que nos ligan con Dios. ¿Se acuerdan que dijimos esto al principio?
Entonces, cuando nosotros desarrollamos todas esas actividades, servimos a Dios, diezmamos, ¿sí? No dejamos de congregarnos, ¿sí? Bendecimos a las personas y, en fin, un sinnúmero de cosas que hacemos, ¿sí? Como personas religiosas, ¿sí? Entonces decimos que podemos estar actuando como un cristiano normal, pero cuando nuestra lengua no la sabemos controlar, entonces todas esas cosas que hacemos, que son vanas, no sirven de nada. No sirve que te llegues bien temprano y te pongas a barrer, a limpiar aquí en la iglesia, que haya, que tengas, que des clases maravillosas, que diezmes, que hagas un montón de cosas, ¿sí? Actividades religiosas. No sirve de nada cuando tu lengua está echando a perder todo, ¿verdad? Todo lo está echando a perder. ¿Por qué? Porque no sabemos controlarla. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo de este lado? Los veo muy serios, a lo mejor no me estoy explicando. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? ¿Sí? Bueno, entonces, escuchen, ¿sí? Mal uso de la lengua, buena edificación de lo que hacemos. Mal uso, más bien, mal uso de la lengua, destrucción. Buen uso de la lengua, edificación. ¿Amén? Vamos pues, vamos a seguir ahí. Quedamos que la práctica de todo lo relacionado con Dios nos hace esforzarnos en todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces, vamos a preguntarnos, si esa es una pregunta que cada uno de nosotros la va a hacer para sí mismo, ¿sí? ¿Estoy usando mal mi lengua? ¿Qué hay en mi corazón? Examinémonos cada uno de nosotros sobre todo esto que nos está enseñando aquí en la carta de Santiago, la epístola a Santiago. Vamos al segundo punto. Acuérdense que dijimos que son 3 puntos. El mal uso de la lengua, ahora viene visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Qué dice? La religión pura y sin mácula, que es decir, sin mancha, ¿sí? Sin mácula, delante de Dios, porque todo es delante de Dios, no es para los hombres, mis hermanos. Bueno, los hombres nosotros podemos ver, sí, pero principalmente delante de Dios, mis hermanos, es cuando lo que hacemos nosotros. Él es el que nos está viendo. Y ante Él nosotros no podemos engañar a nadie. ¿Sí? A Él no lo podemos engañar. ¿Sí? Dice, delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Sí dice así su Biblia? Vamos a ver esto. Decíamos que nuestra nueva naturaleza a partir de que nacimos de nuevo, es la naturaleza ¿de quién? ¿En nosotros? De Cristo, ¿verdad? Es la naturaleza de Dios en nosotros a partir de que nacimos de nuevo. Es cierto que nuestra vieja naturaleza, que es el egoísmo y el orgullo, está en constante rebelión. Está en constante rebelión en nosotros. Nosotros estamos, recuerde una cosa, ya lo vimos también en Santiago, estamos en una constante guerra entre nuestra carne y nuestro espíritu. Tenemos todas las mañanas, cuando usted se levante, empieza la guerra. ¿Sí? Y aún hasta dormido, ¿verdad? Empieza la guerra contra su carne, porque yo sé que usted prefiere ser un ser espiritual
que carnal. ¿Sí? Entonces dice, el cristiano verdadero, aquel que es guiado por el Espíritu Santo, ya lo dijimos, ¿verdad? Muestra compasión por el necesitado. Vamos a repetirlo. Muestra compasión, ¿por quién? Por el necesitado. Ese es el cristiano nacido de nuevo, que hay en él una nueva naturaleza, una naturaleza de Dios mismo. Entonces dice, su nueva naturaleza puesta en acción, es una nueva naturaleza puesta en acción, ¿sí? Hace que abra su corazón para aquel que tiene necesidad. Aquí está lo que dice Santiago, ¿sí? Visitar a los huérfanos y a las viudas. Los huérfanos y las viudas. El Espíritu Santo a través de Santiago nos dice mucho con los huérfanos y las viudas. Vamos a ver la palabra, yo quiero que me acompañe, por favor, a Salmo 68, 5. Salmo 68, 5. A ver qué dice. ¿Ya lo tiene? Aquí está hablando el salmista del Señor nuestro Dios. Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos, ¿qué? Y defensor de viudas. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. También en el Salmo, ahí mismo vaya Salmos 146, 9. Ahí mismo, 146, 9. Vamos a ver qué dice. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Eso es lo que dice el Salmo. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. ¿Sí? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos, mis amados? ¿A qué conclusión? Sí, a que el deseo de Dios es que nosotros seamos compasivos ¿con quién? Con quien está desprotegido. Los huérfanos y las viudas. Aún hay maldición, fíjense una cosa tan importante, aún hay maldición en aquellos que no obedecen estos mandamientos. Vamos a ver. Una pregunta les voy a hacer, mis hermanos. La Biblia contiene verdades o principios, tiene promesas, ¿verdad? Tiene mandamientos, ¿sí? ¿Está de acuerdo en eso? Esto que está hablando aquí, la carta de Santiago, ¿qué será? ¿Una promesa, una verdad, un mandamiento? ¿Qué será? Escucho. Mandamiento, ¿verdad? Y un mandamiento, ¿qué se debe hacer? Obedecerlo. Un mandamiento se debe obedecer. Entonces, no es que yo tenga opciones aquí. Entonces, si es un mandamiento, significa que los cristianos de la iglesia, los cristianos que profesan ser cristianos, deben llevar a cabo y obedecer lo que Dios nos está mandando.
Vamos a ver qué dice Deuteronomio 27, 19. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio 27, 19. Fíjense lo que dice esta palabra. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Verdad? ¿Habrá maldición para el que no obedece? Lo dice aquí, ¿verdad? El que pervierte el derecho del huérfano y la viuda. Vamos a ver, por último, Deuteronomio 26, 24 del 19 al 21. Vean ustedes cómo Dios tenía cuidado de los huérfanos, de las viudas. Aquí lo dice, se lo estaba diciendo, se lo estaba mandando a su pueblo, que acababa de salir de Egipto, que fue extranjero en esa tierra. Dios tenía cuidado de los extranjeros también, aparte de los huérfanos y las viudas. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Quiere decir esto, que segaban la mies que había en el campo y si se caía alguna no la recogían. ¿Saben a quién se las dejaban? A los pobres, a los que venían atrás y recogían lo que quedaba ahí. De esa manera Dios tenía cuidado de los pobres, ¿verdad? Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios toda obra de tus manos. Vean, Dios estaba mandando a su pueblo a tener compasión con el pobre. Esa misma compasión iba a ser para ellos bendición para sus vidas. Si nosotros obedecemos este mandamiento, ¿sí?, de visitar huérfanos y viudas, ¿qué redituará para nuestras vidas? ¿Bendición o maldición? Bendición, ¿verdad? Eso es lo que nosotros recibiremos si obedecemos este mandamiento. Dios no nos manda a hacer cosas que no podamos hacer. Sí es cierto, ¿verdad? Y les voy a decir sinceramente, como yo les decía hace rato, cuando estuve preparando esta enseñanza, fue muy duro para mí también. ¿Por qué? Porque me llevó a recapacitar también muchas cosas. Me incluyo en este mensaje yo mismo. ¿He obedecido este mandamiento yo? Así me pregunté a mí mismo. No sé si usted se vaya a preguntar también a sí mismo, ¿he obedecido este mandamiento? Es un mandamiento, ¿sí? ¿O ha habido pretextos para no hacerlo? No he tenido tiempo, no tengo dinero, no hay ningún conocido al que yo, en esta situación, que pues yo le vaya a ayudar, algún conocido, algún pariente, un hermano. No he tenido así necesidad de alguien, de algún ser querido que esté desamparado. Aquí este mandamiento no está mandando Dios a
ayudar solamente a los que conocemos, ¿verdad? Solamente con los que convivimos, con los que tenemos lazos. Él está mandando parejo los cristianos, ayudando a los que necesitan, no a los que el cristiano únicamente conoce, sino a todos. Todos estos pretextos, mis hermanos, pueden ser válidos para mí nada más. Pero déjenme decirle una cosa, no para Dios, no para Dios. ¿Sí? ¿Está usted de acuerdo en esto? Todos podemos encontrar 1 y 1000 pretextos para no haber ayudado a alguien. Mis amados, pues, mire, hay mandamientos que podemos cumplir fácilmente. ¿Sí? No miento, no robo, no adultero, en fin, puedo cumplir esos mandamientos fácilmente, pero hay otros en los que tengo que poner en juego mi total consagración a Dios. Porque esto que les estoy diciendo es para aquel que está totalmente consagrado a Dios. ¿Sí? ¿Amén? Es un mandamiento en el cual uno mismo se debe negar a uno mismo, más bien, se debe uno negar a uno mismo. Dice, este mandamiento requiere esa negación total, uno mismo y una completa sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Déjenme decirles una cosa, y es algo que les digo, me golpeó cuando estaba preparando esto. Hemos sabido de hermanos que se han ido ya, ¿verdad? Que ya han partido con el Señor, hermanos en la iglesia, ya han partido con el Señor. Entonces, yo les pregunto, ¿no? Y no me responda, no me digan, no me responda. ¿Nos hemos preocupado por su viuda? ¿Por la mujer que se quedó? ¿O sus huérfanos de ese hermano que se fue? Respóndaselo usted mismo. ¿Sí? Porque esto es algo muy, muy importante que como cristianos dejamos de hacer. Ya les digo, este es un mandamiento que es muy difícil porque tenemos que negarnos totalmente a nosotros mismos. Preocuparnos, ¿verdad? Tener sensibilidad por los demás. Les digo, hay viudas entre el pueblo de Dios, entre nuestros hermanos que se han ido, han partido ya de en medio de nosotros y han dejado viudas. Entonces, mis amados, es hora pues de poner en obra la fe que debemos tener, ponerla por obra. ¿Sabes? Les digo, esto no se trata tampoco del pastor, del diácono, ¿sí? Del congregante, sino aquellos que, como dice Santiago, nos creemos religiosos o espirituales. ¿Verdad? Ya hablamos de lo que es religiosidad, lo que es espiritualidad. ¿Sí? Les digo, esto no se trata solamente de algunos, sino de todos nosotros, todo el pueblo de Dios, abocado a cumplir sus mandamientos de Él. Acompáñenme a Mateo 25, 31 al 40.
25, 31 al 40. Nos da tiempo de leerlo todo. De todos modos, usted ahí vaya anotando y vaya leyendo estos versículos. Aquí Jesús hablando a sus discípulos, y está hablando de los últimos tiempos. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Estamos hablando de los últimos tiempos, Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, dice, y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, los justos son las ovejas que apartó a su derecha, les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Se entiende bien, ¿verdad? Esta palabra. Estamos en los últimos tiempos, nosotros vamos a dar cuentas de lo que hayamos hecho. Sí, vamos a dar cuentas. Y cuidado, ¿no? Si no obedecemos, si no hicimos lo que Dios quería que hiciéramos. Aquí Jesucristo está siendo muy claro. ¿Sí? ¿A quién está protegiendo el Señor, o haciendo que nosotros participemos de esa protección del Señor? A los pobres, a los hambrientos, ¿verdad? A los sedientos, a los que tienen ¿qué? Necesidad, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos está llamando a ser sensibles a los que tienen necesidad. Vamos al último punto, mis hermanos. Vamos al último punto, que es guardarse de la maldad del mundo. Dice Santiago 1:27. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí el último punto, ¿sí? Hacia los cristianos espirituales que tienen una madurez espiritual, guardarse del mundo. Mis amados, vamos a recluirnos, ¿verdad?, en monasterios. Vamos a empezar a deshacernos de la televisión, del celular. Vamos a ya no a comprar revistas ni periódicos, nada de eso vamos a hacer. ¿Qué le parece? Para guardarnos del mundo. ¿Cómo ve?
¿Lo haremos? No, ¿verdad, mis amados? Eso no. No se trata de eso, porque vivimos en el mundo. ¿Sí? Vivimos en el mundo, ¿más qué? No somos del mundo. Eso es muy claro. Jesús, cuando oró al Padre por sus discípulos, dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sí, nosotros estamos en el mundo, estamos en un mundo lleno de maldad, un mundo totalmente apartado de Dios. Los primeros cristianos, aquellos cristianos de los primeros siglos, para guardarse del mundo, por eso fue que inventaron los monasterios, ¿verdad? Esos sí se iban y se guardaban de todo, ¿no? De toda la contaminación que había en el mundo. Y creían que con eso era lo que Dios quería. ¿Pero ustedes creen que eso es lo que Dios quiere? No, ¿verdad? Definitivamente. Yo conocía al principio, cuando me convertí, a personas creyentes que se deshacían de su televisión, se deshacían de todas sus cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no querían contaminarse. Pero no se trata de eso, mis amados, no se trata de eso. El mundo físico es la creación de Dios. ¿Sí? Nosotros hemos visto que Dios creó todo, creó el mundo físico es la creación de Dios, y Él no nos manda que huyamos de esto, no nos manda eso. La creación divina es buena y debemos disfrutar de ella. Debemos disfrutar de la creación de Dios. No debemos ser como algunos grupos en la historia de la iglesia, ¿verdad? Como les decía, para apartarse del pecado se tenían que huir del mundo, y ahí nacieron los monasterios. Y, mis amados, esto no es bíblico, para nada. ¿Sí? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo del que habla Santiago es el sistema de creencias y valores del mundo y filosofías que son opuestas a Dios. ¿Está de acuerdo que el mundo está de cabeza? Totalmente, ¿verdad? Totalmente de cabeza. Ya ahorita, pues, las filosofías, las nuevas filosofías que están entrando, hasta de veras que uno, pues, ya le pide al Señor que ya venga. Señor, ya ven, ¿no? Llévanos ya. Pero no. Dios quiere todavía que estemos aquí. ¿Por qué? Jesucristo decía: ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. Nos está hablando a nosotros como cristianos, ¿sí? Debemos ser luz, y esa luz no debemos de esconderla, no debemos escondernos nosotros. Si nosotros nos escondiéramos, entonces, pobre mundo en tinieblas, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Nosotros tenemos la oportunidad de llevar la palabra de Dios a quienes de plano están perdidos, ¿verdad? Sí, yo sé que muchas personas están totalmente en contra de Dios, y tan es así que niegan totalmente a Jesucristo. Sí, muchas veces nosotros escuchamos blasfemias contra el Señor, blasfemias terribles que hasta nos hacen así que nos enfurezcamos, ¿no? De el celo de Dios que tenemos, porque el mundo es así. El mundo está completamente de cabeza y en contra de Dios, ¿sí? Entonces, guardarnos del mundo no significa que nosotros nos vayamos a esconder, sino por el contrario. ¿Sí? Nosotros hablamos de Santiago en el capítulo 1, hablamos de las tentaciones, ¿verdad? Hay muchas tentaciones, y aún sutilmente nos pueden hacer caer esas tentaciones, nos pueden hacer sutilmente ir cayendo en eso, ¿no? Ay, pues qué tanto es tantito, ¿no? Y digo, ya ahí le pongo, abro mi computadora y le hago clic, y allí estoy ya metido en cosas que no debe de ser, ¿no? La pornografía,
los chismes, que nada más eso es lo que, acuérdense que les decía que nuestro corazón nos llenamos de basura cuando nosotros nos alimentamos de todo eso. Hemos visto películas, ¿no?, que nos promueven el pecado tremendamente y nosotros estamos bien ahí emocionados, ¿no? Como cristianos, sí, porque aún, ¿verdad? Sí, venimos a la iglesia, les decía, ¿no?, al principio, ¿no?, hacemos todas las actividades de un cristiano, además de que tenemos una relación con Dios, ¿sí? Pero ¿qué tal cuando nosotros estamos ahí en un tris de ser tentados? Entonces Santiago aquí manda a que nos guardemos. Si somos verdaderamente seres espirituales, ¿sí?, pongamos mucha atención en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros oímos. Nosotros no podemos dejar pasar por alto todas esas cosas que son importantes para nuestra vida. No podemos dejar de hacerlo, ¿sí? Cada día debemos darle gloria a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que dio su vida por nosotros. Él no reparó en abrir sus brazos y ser clavado en una cruz para que nosotros fuéramos salvos del pecado, fuéramos perdonados. ¿Verdad, mi hermano? ¿No dice amén? Amén. ¿No merece el Señor un aplauso por esto? Claro que sí, merece un aplauso, pero merece más nuestro corazón. Él merece, después de lo que hizo con nosotros, por nosotros, Él espera que nosotros le rindamos nuestro corazón a Él. Nos apartemos de las cosas vanas del mundo, las cosas que corrompen. Acuérdense una cosa, el apóstol Pablo decía, poquita levadura leuda toda la masa. No permitan nada en sus vidas, así sea poquito, sí, porque puede leudar, puede contaminar todo su ser y al ratito ya están del otro lado. Acuérdense mucho de esto. Cada que ustedes estén viendo algo, ustedes miren, cada uno de nosotros, más bien mis hermanos, debemos estarnos alimentando constantemente de la palabra de Dios. Es la forma en que limpiamos nuestro corazón también. Todos estos puntos que hablamos el día de hoy, estos 3 puntos que hablamos, ¿sí?, vienen, tenemos nosotros la solución a evitar que dejemos de hacerlos, que no obedezcamos. Cuando nos alimentamos nosotros de la palabra de Dios, no quiere decir que nosotros no podamos disfrutar de una película, ¿verdad? No podemos disfrutar de ver la televisión, en fin, cosas así, pero seamos sabios en lo que vemos. Y aún la información que hay en las redes sociales, debemos cuidarnos de esto. Esto lo hemos escuchado una y otra vez de quienes han predicado aquí, ¿no? Sí, de nuestro pastor que nos ha dicho, cuidado con las redes sociales, sí, porque en las redes sociales hay un sinfín de engaño y muchas veces nos sentimos también muy duchos en el discernimiento y caemos, ¿no? Decimos, no, pero es que no tiene nada de malo, esto es muy bueno, ¿verdad? Porque nos vamos con la finta, como dice, ¿no? Nos vamos con la finta. Tenemos que ser cristianos sabios, cristianos que maduremos, estemos en constante madurez, en constante crecimiento, ¿sí? Con la palabra de Dios nosotros podemos estar creciendo y acuérdense de una cosa, todas las actividades que hagamos, ¿sí?, para Dios, que nos ligan con Dios, deben estar respaldadas con una vida en santidad, una vida que esté apartada del pecado. ¿Sí? ¿Y amén? Bueno,
Para concluir, vamos a concluir ya, mis hermanos. ¿Qué nos quiere enseñar Santiago aquí? Ya leímos estos dos versículos en donde hay 3 puntos importantes. Nos quiere enseñar que el verdadero amor a Dios es una vida de devoción a Él, que se traduce en una lengua santa, unas manos serviciales al necesitado y un corazón que se mantiene puro y separado del mundo. Así, estos son los 3 puntos que vimos el día de hoy. ¿Sí? Una lengua santa, ¿qué más? Unas manos listas para extenderlas al necesitado y un corazón, ¿qué? Puro, ¿sí? Y sin mancha para él. Eso es lo que vimos hoy. Si quiere usted, lleva anotaciones, léalo constantemente, recuérdelo, ¿sí? Y no solamente lo oiga, póngalo en práctica porque es necesario hacerlo. Si no lo hacemos, dice, la religión del tal es vana, no sirve de nada. ¿Sí? Póngase en pie, mi hermano. Mire, el día de hoy yo quisiera que se llevara esto en su corazón, que se lo lleve y no lo olvide porque somos muy dados a olvidar lo que vale la pena. Y lo que vale la pena, sí, es lo que Dios nos habla. Eso es lo que vale la pena. Esta vez, mis amados, yo quisiera invitarles a pedirle perdón a Dios. Hemos orado mucho pidiéndole sus favores, pidiéndoles bendición a Él, pidiéndole que nos guarde, pidiéndole muchas cosas. Aún hemos orado por otras personas. Pero yo quisiera que esta vez oráramos pidiéndole perdón a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cada uno de estos puntos hemos fallado. Hemos fallado en cada uno de estos puntos que hemos estudiado el día de hoy. Alguna vez hemos usado mal nuestra boca. Sí, hemos sido insensibles a las necesidades de los demás, a las necesidades del que está desprotegido. ¿Sí? O hemos incurrido también en permitir que nuestra vista o nuestro oído escuche basura que no glorifica a Dios y que sí promueve pecado. Nosotros debemos estar limpios delante de Dios. No en vano el Señor Jesucristo derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Yo le invito a que ponga su mano en su corazón y cada uno de nosotros, le pida a Dios perdón. Si tiene usted algo en específico que quiere que Dios le perdone de todo esto, hágalo de todo corazón, porque sabemos que Dios perdona. Señor,
Te damos gracias en esta hora, Señor, en esta noche. Porque tú, Padre, nos has hablado una vez más. Nos has hablado. Nos has mostrado, Señor, lo que nosotros hemos fallado. Hemos pecado delante de ti, Señor. No hemos hecho lo que tú, Señor, nos has mandado hacer. Perdóname, Padre. Perdóname porque de mi boca, Señor, han salido cosas que no edifican. Y han salido más bien cosas que destruyen. Pero ya no quiero, Señor, que esto siga sucediendo. Quiero llenar mi corazón de tu presencia. Quiero llenar mi corazón con tu palabra, Señor. Porque es tu palabra, Señor, la que nos transforma. Y transforma, Señor, aquel que está completamente, Señor, desviado también. Y que nosotros tenemos, que yo tengo la posibilidad de que Él enderece su camino, hablándole, Señor, palabras sabias, palabras que vengan de ti. Y no una lengua, Señor, que hable únicamente cosas humanas. Guárdame, Señor, de todas estas cosas. Guárdame, Señor, de una boca mal usada, una lengua mal usada por mí, Señor. Hazme sensible, Señor, a las necesidades de los demás, Padre. Pon en mí un corazón compasivo como el de Jesucristo. Que me lleve, Señor, que me lleve a honrarte, Señor, ayudando a los demás, porque de esa manera yo te honro a ti, Señor. Tú así lo dices en tu palabra, porque todo lo que hayamos hecho a aquellos que necesitan, te lo hemos hecho a ti. Padre, guárdanos, Señor. No te pedimos, Señor, que nos quites del mundo, como nuestro Señor Jesucristo oró y dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, a ti clamo en esta noche por tu perdón, Señor. Clamo en esta noche, Señor, para que tú, Señor, sigas obrando, Señor, en mí. Que yo alcance, Señor, esa madurez, ese carácter, Señor, que mi Señor Jesucristo es el que nos ha enseñado, Señor. Porque Él vive en nosotros, Señor. Él vive en nosotros. Padre, a ti clamo, Señor, por tu perdón. A ti clamo, Señor, porque tú, Señor, obres en mí, obra en mis hermanos, Señor, en cada uno, Señor, de acuerdo, Señor, a lo que ellos, Señor, necesitan. Obra, mi Dios. Obra, por favor, Señor. Inclinamos nuestro corazón con toda humildad a ti. Queremos sacar de Él todo orgullo. Queremos sacar de Él, Señor, toda vanagloria, Señor, que nos impida, Señor, estar en tu presencia, Padre Santo. Oh, mi Dios, bendito seas, Señor. Bendito seas. Guárdanos del mal, Señor. Guárdanos, Señor, de toda contaminación. Seguimos en el mundo, pero no somos del mundo. Te pertenecemos a ti, oh Dios. Te pertenecemos, Señor. Lava nuestras vestiduras, Señor, con tu sangre. Lava nuestro corazón con tu sangre preciosa, Señor. Límpianos, oh Dios.
Límpianos, Padre. Oh, amado Jesús. Haz en mí lo que tú quieras. Oh, amado mi Dios. Sé tú en mí, Señor. Tómame, Bendice a mis hermanos, Señor. Que esta palabra, Señor, que esta palabra anhele en ellos ponerla por obra Jesús Cristo. y no solamente oírla. Toma mi vida en tus manos. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios. Y haz en mí Gracias, lo que tú quieras. que tú, Señor, nos escuchas. Tómame. Gracias, amado Dios. Gracias.